Yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy una palabra que pienso que nos va a sacar de aquí pensando un poquito. Y quiero pedirle que se pongan de pie para tener una oración. Y alguien me puede buscar un micrófono por ahí. Voy a pedir a Pastor Esteban que nos guíe en unas palabras de oración. Y le voy a decir, abra su corazón en el día de hoy a la palabra. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios nos quiere enseñar, pero yo necesito que usted abra su entendimiento en el día de hoy, pedir al Espíritu Santo que abra su entendimiento para poder entender la palabra que habla de obediencia total. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Gracias, levantamos, Señor, todos juntos un clamor delante de ti para escuchar tu palabra, para que bendigas nuestras vidas. Estoy aquí, Señor, porque estoy necesitado de ti. Necesito una palabra que guíe mis pasos, que me muestre, Señor, hacia dónde tu buena voluntad delante de nosotros. Padre, esta palabra que viene del cielo, ese maná que viene para nuestras vidas, ayúdanos a poder tener nuestra mente activa, nuestro corazón abierto para poder recibirla, Señor, y ponerla en práctica, para poder discernir, Señor, lo maravilloso que son tus buenas benevolencias para tu pueblo. Señor, te engrandecemos a una sola voz y te decimos gracias por permitir, Señor, estar aquí unidos en tu casa. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, muchas gracias. Antes de hablar la palabra, quiero recordar que estaremos esta misma semana haciendo un acto de amor con las iglesias en Cuba. Si usted no sabía, el huracán nos llevó 6 iglesias, casi 7. 2 de ellas no tienen donde reunirse, 2 de ellas se están reuniendo a la intemperie porque no tienen el lugar. El huracán se la llevó. Eso no es un asunto que se puede esperar. Y yo estoy gritando en alta voz. He llamado a algunos amigos míos que van a ayudar y lo estoy diciendo a la iglesia. Esto no se trata de que vamos a hacer un acto de misericordia. No, es un grupo de gente que no tiene donde reunirse y nosotros tenemos que tirarle una mano. Somos una iglesia misionera y todavía somos una misión. Y estamos con el corazón abierto para ayudar donde quiera que haga falta y lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo como una iglesia que tenemos fuerza, porque tenemos obligaciones que cumplir aquí. Pero estoy apelando a aquellos que de verdad sientan en su corazón que pueden ayudar. Usted puede ver a la tesorera, puede ver a Pablo, puede verme a mí, puede ver a Pastor Bertano, cualquier hermano. Hermana Marcia, póngase de pie que la gente sepa quién es Marcia. Ella es la tesorera que para soltar el dinero hay que darle con un palo en la cabeza, como todos los tesoreros. Y piense cómo podemos nosotros de una manera rápida ayudar a estas personas allá a que levanten esos lugares. El huracán agarró casas, destruyó, los ríos se desbordaron. Todo lo que yo le puedo decir es poco. Y ellos no saben qué hacer ahora, no tienen dónde acudir. Solamente aquellos que podamos tirar una mano, pues nosotros lo vamos a hacer. Muy bien. Así que con este anuncio en mente, voy a hablar un poquito de obediencia total. Y este mensaje ha trabajado mucho en mi corazón, muy fuerte. Porque cuando hablamos de obediencia, dice que la obediencia es la disposición de cumplir voluntariamente las órdenes de quien nosotros entendemos que tiene autoridad, como un policía que nos llame la atención, un dirigente a cualquier nivel que nos hable, nosotros estamos en la disposición. Para los que estudiamos autoridad espiritual podemos entender un poquito mejor esto, pero yo voy a hablar de obediencia total, no a una organización,
no a un líder. Yo voy a hablar de obediencia total que tiene que ver con Dios. Y cuando estoy hablando de la obediencia, estoy hablando de que es una columna vertebral. La obediencia es el punto principal en cualquier lugar del mundo. Donde no hay obediencia es un caos. Donde quiera que no hay obediencia es un desastre. O por lo menos donde no hay rectitud o donde no se ejerce autoridad hay un conflicto. Hace unos años nadie quería visitar El Salvador. Absolutamente nadie. Hasta que surgió un gobernante llamado Bukele. Y Bukele hizo un movimiento tan fuerte que ahora usted puede ir y caminar, yo no he ido a El Salvador, pero según eso usted puede caminar normalmente por cualquier lugar de El Salvador, porque él puso leyes que la gente tuvo que obedecer, porque el que no obedecía, él los hacía obedecer. Cuando una persona es autoridad y alguien no obedece, la autoridad tiene el derecho de hacerlo obedecer. Por eso dice que la autoridad es una columna que está rodeada de respeto y disciplina. Si no hay obediencia, la vida no funciona en ningún lugar. Y aunque la obediencia está en todas partes, los lugares donde más se observa la obediencia es en los cuerpos armados como el ejército, la marina de guerra y los cuerpos policiales. Donde quiera que haya un cuerpo policial, usted no puede jugar con eso. Es una obediencia total la que tiene que haber. Dice el Señor, sí Señor, no es un juego. Tiene que pararse, cuadrarse cuando pasa una autoridad delante de usted. Y si no lo hace, hay una sanción. O sea, ahí está el detalle. Por eso dice que, dice, cuando se obedece de manera total, los resultados son extraordinarios. Cuando se obedece de manera total. Y eso sucede en el hogar, sucede con los hijos, sucede de esposo a esposa o viceversa. Tiene que haber obediencia total sin que haya humillación y abuso. Y hoy nosotros vamos a analizar un paquete de la Biblia donde la obediencia total se pudo observar. Y hablando de obediencia total, son muy pocos los hombres en la Biblia que han obedecido a Dios de manera total. Porque algunos hombres que Dios llamó le obedecieron parcialmente. Como Abraham, que después de caminar con Dios se descubrió que decía muchas mentiras. Y así sucesivamente otros, después que empezaron a caminar con Dios, se dieron cuenta que tenían mucha violencia, porque no dejaron la violencia. Pero de este hombre que yo quiero hablar, es el hombre más conocido en las Escrituras y en el mundo entero. Y estoy hablando de Noé. Oía a Ricky hablar ahorita acerca de lo que él vio cuando este tiempo difícil se presentó. Vio un arco iris, ¿no? Bueno, porque ese arco iris nos recuerda a nosotros ¿qué cosa cuando vemos el arco iris? ¿Alguien recuerda? El diluvio. Recuerda el diluvio, pero el arco iris recuerda dos cosas. Recuerda el diluvio y la fidelidad de Dios. Entonces, que cada vez que ustedes vean el arco iris, ahora sacan muchas teorías que el arco iris es una combinación que se crea de esta manera, que cuando viene el agua y le da el sol se forma el arco iris. Digan lo que digan, la Biblia está primero y la Biblia dijo desde el comienzo que cuando ustedes vean el arco iris es promesa de Dios que no va a haber más diluvio. Esa es la verdad. Entonces, cuando oímos acerca de Noé, resulta que Noé obedeció de manera total. Y miren lo que dice la Biblia en el Génesis capítulo 6, versículo 22, dice así. E hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Escuche bien. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, sin dejar absolutamente nada. Ahora piense usted, ¿por qué Noé hizo esto en la forma que lo hizo? La historia cuenta que Noé era un comerciante. Él se dedicaba a comprar oro y plata. Él con sus hijos eran negociantes, personas que tenían mucho dinero. Dios no llama a personas
si no sabe el propósito. Y cuando Dios te llama para algo, Él tiene un plan por qué te llama. A una persona que no tiene absolutamente nada, Dios lo llama y le dice, háblale a otro porque no te cuesta nada. Y tú le puedes hablar a otra persona. Para hacerle un favor a alguien, Dios te puede hablar. Pero para una obra costosa, Dios llama a personas que lo pueden hacer. Entonces el hombre más rico de aquella etapa era Noé. Y resulta que Dios lo llama. Noé, te necesito y has encontrado gracia. Porque no era solamente para salvarse él y su familia y salvar las especies que nosotros conocemos hoy, sino que el llamado de Noé era para anunciar al mundo por un montón de años indefinidos. Dios no le dijo hasta cuándo. Anuncia al mundo que viene un diluvio, que va a llover sobre la tierra. Esto era como hablarle a una persona cosas inverosímiles. No tenían sentido. ¿Cómo me vas a decir que va a llover cuando nunca ha llovido? Que va a caer agua del cielo cuando lo que se conocía en ese tiempo es que la tierra emanaba un vapor en la noche y mojaba. Era un regadío que salía hecho por Dios y no había lluvia, no había nada de esto. Y Dios dice, va a haber un diluvio y va a caer agua como cántaros del cielo. Y la gente se rió de una persona como Noé. Dijeron, el hombre se quemó, se tostó. Y por eso está diciendo ese disparate, esa locura. En aquel tiempo habían personas capaces también, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, con mucho entendimiento. En aquel tiempo habían constructores porque construyeron ese barco. Habían personas con mucho talento. Y cuando Él les habló a esas personas de tanto talento que va a venir un diluvio, nadie le hizo caso. Al contrario, lo menospreciaron. Pero Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Fíjese que le dio medidas exactas que tenía que hacerlo, la madera de la cual tenía que hacerlo. Y dice, hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Así que podemos considerar que uno de los hombres más obedientes que aparece en la Biblia fue Noé. Y todo el mundo en la tierra conoce de Noé. No hay una sola persona, hablando de generaciones. Cuando ve, y el arcoíris, hay una leyenda, hay una historia, pero le tienen que hablar de Noé. Y cuando se habla ahora, en este momento, que nadie creía lo de Noé, ahora cuando descubren el arca, pues vaya a los videos de YouTube y usted va a ver ahí el barco. Que tenga la medida o que no tenga los 140 metros, no importa, está ahí el barco en el lugar donde dice la Biblia de la madera que es. Lo han encontrado. Entonces, una vez más, la Biblia tiene razón y este gran vocero de Dios tenía todo el conocimiento para decir esto. Y en la Biblia encontramos nosotros personas que hicieron como Noé. Y quiero hablar de otro ejemplo, otro hombre que obedeció al 100. En otras palabras, tenía obediencia total. No son muchos, usted lo puede contar así con los dedos de una mano, los que obedecieron de manera total. La Biblia dice que Dios pasó por un lugar, mejor se lo leo. Y dice en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 27 al 29, después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Escuche más. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros. O sea que no solamente eran los publicanos, otros en la casa de Leví. ¿Por qué los trajo allí? ¿Por qué? Porque el hecho de que Leví se levantó y se fue con Jesús, le dijo, Señor, me voy contigo. Cualquiera emocionado da un paso así, ¿verdad? Porque a veces las emociones nos mueven a nosotros a dar pasos como... Y después nos arrepentimos. Pero es que eso yo lo hice bajo una emoción. Pero lo de Leví no fue una emoción. Después que él siguió al Señor, no estaba llamando que llamó a cualquier persona. Note lo que estoy diciendo. Llamó a Noé, que era el ricachón más grande que había en todo el territorio. Y este hombre dejó absolutamente todo para obedecer lo que Dios le mandó. Ahora, al otro extremo, al cabo de miles de años, Dios llama a un hombre llamado Leví, un publicano que estaba
bueno, como decimos en el mundo para ir, podrido en dinero. Le dijo, ven, sígueme. Y el hombre se levantó, dejó todo y le siguió. El segundo paso que Dios le vi es lo que me demuestra a mí que este hombre hizo una obediencia total. Reunió a todos sus amigos, a todos los publicanos, los reunió en su casa y le dijo, hasta hoy soy un publicano. De hoy en adelante yo doy un paso de fe, un paso firme en mi vida y dejo atrás todo lo que era un error para mí, porque voy a seguir a Jesús hasta el fin de mi vida. Por eso Leví llegó a ser el famoso Mateo que nosotros conocemos en la Biblia, y que no solamente fue uno de los 12 apóstoles, sino que es uno de los 24 ancianos que está sentado en el gran trono blanco. Esto nos tiene que ayudar a nosotros a entender un poquito la palabra de Dios. ¿Por qué Dios pide para nosotros obediencia total? Es para que nosotros vivamos una vida cristiana victoriosa. Porque más del 90% de las personas que Dios llama siguen a Dios parcialmente. Y esto nos va a poner a pensar a todos nosotros en el día de hoy. Estoy seguro, porque me puso a pensar a mí también. Si el 90% de las personas a quien Dios llama le siguen parcialmente y todavía tienen rabitos colgando y detalles en su vida que no han podido vencer ni dominar, es porque desde el primer momento nos dieron un paso radical, no dieron un paso de 180 grados, sino que dieron un paso de 90 grados. Y hay cosas que dejaron atrás, y esta es la razón por la que hay muchos creyentes que empiezan a caminar con Dios y después al final no continúan. Pueden ser jóvenes, pueden ser adultos, pueden ser damas o caballeros. Empiezan a caminar con Dios y después se van atrás. Hay un diablo tentador, eso es cierto. Hay tentaciones en la vida cristiana que se pueden llevar a cualquier creyente y convertirlo en un pecador como estaba antes. Pero la mayor parte de los problemas que pasan en un creyente es porque se quedaron detalles sin resolver que no lo pudieron arreglar. Y le voy a hablar por qué. Dios había dado órdenes a Moisés cuando salió de Egipto. Y le dijo, tú vas a entrar en la tierra prometida. Y cuando tú llegues allí, a la tierra que yo le voy a dar a tu pueblo, ustedes van a eliminar toda esa gente que están ahí. Yo no quiero que dejen a nadie. Y Dios sabía por qué. Y le dijo, y Moisés, por favor, Moisés, le traspasó todas esas enseñanzas a Josué. Le dijo, esto es lo que ha dicho Dios. Cuando tú entres a poseer la tierra prometida, tú no puedes dejar a esos enemigos vivos. Tú tienes que acabar con todos ellos. Y miren, hermano, nosotros conocemos un liderazgo como el de Josué. Yo muchas veces en mi andar y mi caminar con Dios he deseado un liderazgo como el de Josué y un liderazgo como el de David, hablando del instinto que ellos tenían de hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros oímos hablar de Josué, vemos un líder de un tamaño gigantesco, vemos un líder con un corazón enorme, pero no tuvo obediencia total. ¿Qué les parece? Dice que cuando llegó y venció a los mayores, venció a los grandes, aquellos chiquitos que no tenían armas ni tenían nada, los dejó. Los gabaonitas los perdonó, los cananitas los perdonó. Y Dios le dijo que no, pero ellos los perdonaron. Recogieron el botín y mira la idea, vamos a perdonarlo y lo tomamos como esclavo. Todavía tenían la idea en la mente. Si ellos eran libres, ahora querían esclavizar a otra persona. Y así lo hicieron. Pues ¿sabe cuál fue el resultado? Que esos cananitas que dejaron vivos y esos gabaonitas influyeron en corromper las familias judías y por último lo llevaron a la idolatría. Por llevarlo a la idolatría y por todos estos conflictos que nosotros vemos en la Biblia, nos damos cuenta que Dios tenía razón. Y el no obedecer de una manera total le trajo problemas al pueblo de Israel.
perdieron grandes batallas. Y ustedes saben lo que sucedió cuando fueron a atacar una ciudad que se llamaba Hai, que Acán sustrajo un lingote de oro, lo escondió. No había obediencia total, aunque Josué hizo una ley fuerte y lo castigó, pero el germen de haber desobedecido antes de estar en Acán estaba en Josué, porque él no hizo todo lo que Dios le mandó como hizo Noé. Si hubiera hecho, ese pueblo no estuviera sufriendo tanto como está sufriendo hoy. Esos cananitas y esa gente que ellos perdonaron son los que le están trayendo problemas ahora. Y le están trayendo dificultades y hay terror y hay lucha. Y no quiero entrar en un concepto de un estudio bíblico en el día de hoy. Solamente estoy señalando estas cosas para mostrar que cuando Dios te llama y tú no tienes obediencia total, vas a tener muchos problemas. Te lo digo por mi propia experiencia y por la experiencia vivida a través de 70 años. Quiero traer a la memoria un pasaje de la Biblia de personas que no obedecieron de manera total. Y pudiera mencionar mucho, pero esto no es un estudio bíblico. Quizás un día lo vamos a analizar en una de las clases que tenemos. Pero en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11, hay una historia que no voy a leer, pero la voy a narrar. Dios llama a Pedro y al grupo de los discípulos, estando ellos lavando las redes, lo llama y le dice, vamos a pescar. Después que predicó desde su bote, los llevó a pescar y se llenó el bote de peces y las redes y todo, y casi se rompía. Y Pedro cayó de rodillas y le dijo, Señor, ahí en ese momento dice, todos dejaron barca, dejaron redes, dejaron todo y se fueron con Jesús. Un llamamiento completo y total. Ahora, ¿cuál fue el problema de Pedro? Pedro era un líder, Pedro era el capitán del grupo. Y cuando el Señor lo llamó, Pedro se llevó algo en su cintura y otra cosa la dejó guardada en su casa. En su casa dejó la barca y dejó las redes. Y con él, ¿qué se llevó Pedro con él? ¿Ah? La espada. ¿Fue bonito la espada? ¿Era para pelar naranjas solamente? ¿O comer cañas? ¿O picar una fruta bomba? No. Sacó la espada y le cortó la oreja al soldado llamado Malco. Y el Señor tuvo que regañarlo, Pedro. Y Pedro tenía otra cosa que no soltó, que le fue de mucha piedra de tropiezo, su carácter. Ahora, otras cosas, cuando crucifican a Jesús, que ya los discípulos se desaniman, dice Pedro con una jactancia, a pescar voy. ¿Por qué dijo a pescar voy? Tenía la barca, tenía las redes. O sea, esas cosas que él dejó guardadas le fueron de piedra de tropiezo. Gracias a la misericordia de Dios, Dios se apareció a la playa donde estaban ellos pescando y le hizo seña, y cuando llegaron le tenía un pez asado, agua y pan, y le dijo, Pedro, ahí vino el regaño de Pedro, como ha venido el regaño de nosotros cuando hemos dejado cosas que más tarde Dios nos ha confrontado. Y ahora voy a preguntarle, después que Cristo lo llamó, que algunos son siervos de Dios, predicadores del Evangelio, y otros son miembros fieles que caminan con Jesús, después de eso, ¿el Señor te ha regañado alguna vez por esos detallitos que dejaste? No me lo conteste, solamente es una pregunta para ti. Y cosas que en la vida de nosotros van pasando poquito a poco. Y nosotros, después de analizar estos pasajes de la Biblia, en el caso mío, después que miré todo esto, me di cuenta por qué Jesús fue tan drástico. Hubieron dos cosas que Jesús fue drástico. Una de ellas fue cuando, reunido a todo el mundo, le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ahí Jesús fue drástico con todas las religiones del mundo. Ninguna religión tiene la razón la tiene Jesucristo. La razón, Él es la puerta. Dice, yo soy la puerta y nadie entra si no es por aquí. Yo soy el camino y nadie va al Padre si no es por mí. Ahora mira esto,
Dice la Biblia en Mateo 16, 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, escuche bien lo que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un pasaje que dice, y sígame cada día. En otras palabras, el hecho de nosotros seguir a Jesús de la manera que Él lo dice en la palabra de Dios es una garantía para ser un cristiano victorioso donde quiera que nosotros vayamos. Pero esto es la verdad, y esto revela por qué usted y yo conocemos tantas personas que empiezan a caminar con el Señor y al cabo del tiempo, y no es por tentación, es porque algo quedó atrás que nos ala, algo que nos mueve, algo que nos deja, algo que nos hace volvernos. Y yo tengo algunas notas aquí que dice, ¿por qué no hay obediencia total? Dice la Biblia, el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso. Pero ¿quién nos dice a nosotros nada cuando nosotros tenemos la razón? ¿Quién calla la boca a Élida cuando tiene la razón? Eso es por decir algo. Cuando nosotros sentimos que tenemos la razón, hermano, cogemos y nos ponemos en firme y olvidamos ese pasaje de la Biblia. El siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso. Se asoma nuestro carácter, nuestra manera habitual de pensar y obrar. Cuando un cristiano viene a los pies del Señor, muchas veces no ha dejado los vicios. Yo conocí un hombre llamado Guillermo Beltrán en Cuba. Él se convirtió a Cristo. Era un hombre escéptico. Me lo encontré en la calle y le empecé a dar la palabra. Y aquel hombre empezaron a correr lágrimas por sus ojos. Y cuando él me abrió su corazón, asustaba lo que tenía dentro. Yo tenía la iglesia cerca y dice, ¿podemos ir a la iglesia a orar? Sí, vamos. Y fue conmigo. Yo vi cuando aquel hombre sacó sus cigarrillos, una caja de Partagás que en Cuba no era fácil conseguirlo, y los hizo así, los torció y lo echó en el altar. Dijo, hasta hoy fumo. Y se levantó. Nunca más ese hombre volvió a fumar. Yo tenía un tío llamado José, borracho hasta la pared de enfrente, y cuando le entregó su corazón al Señor dijo, hasta aquí se acabaron las borracheras. Y levantó sus 7 hijos que tenía y toda su familia los hizo profesionales, porque el alcohol le llevaba todo lo que tenía. Cuando una persona es capaz de poner a un lado su carácter, estas cuestiones que son destructivas, como vicios, mentiras, adicciones y cosas sin entregar, adictos a medicinas y cosas que sabemos que no nos hacen falta, pero todavía las tenemos. Estas cosas no dejan al cristiano tener una victoria total. Los tragos, las costumbres. Y esto, si alguien se pone bravo conmigo, no me preocupa ya. Con 86 años no me importa que nadie se ponga bravo conmigo. Pero eso de que yo voy a mover el esqueleto, yo sabía bailar muy bien, no voy a creer que no. Pero después que me convertí, para mí se acabó el baile. Después que me convertí a Cristo, para mí se acabó el alcohol y se acabaron los tragos. No es que creo que tomarse una copa de vino es un pecado, porque la Biblia habla del vino. Pero la Biblia dice, tú que estabas allí en el vino, no mires el vino cuando rojea en el vaso. ¿Lo has leído en el libro de los Proverbios? Dice, el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ellos errare no será sabio. Entonces no hay una razón para nosotros estar detrás de eso. No he dicho eso para que lo aplaudan, pero si lo quiere hacer, hágalo, porque esa es la verdad. Cuando nosotros estamos envueltos en este medio mundo y medio Cristo, no, así no puede ser. Y estoy seguro que cualquiera de nosotros puede caer en un bache y hasta revolcarse en lo más profundo del pecado, pero una vez que Dios te levanta, te levantó. Como ha levantado a muchos y como ha levantado a miles y miles de personas. Pero cuando nosotros tenemos adentro una raíz que nos ala, tenemos que ser cuidadosos.
Y usted me preguntará, pastor, ¿y a qué viene este mensaje tan raspado y pelado? Yo te voy a decir a qué viene. Dios nos llamó, número 1, a ser salvos. Número 2, nos llamó a seguirle. Número 3, nos llamó a obedecerle. Y número 4, nos llamó a servirle. Estas 4 cosas vienen a la vida de un cristiano cuando Dios entra a morar en su corazón. Y por esa razón es que nosotros nos damos cuenta de que se hace muy difícil para las personas que no han dejado estos caminos raros seguir al Señor. Porque la Biblia nos traza de un camino, no de 2 caminos. Entonces yo voy caminando por 2 caminos o por 3 caminos. O vamos a la encrucijada como predicó el pastor Bertano. Nos vemos en una encrucijada. No, cuando tú tienes una decisión de obedecer a Dios, tú andas por un solo camino. Y ese solo camino es el que te lleva a la victoria, te lleva a encontrar esa bendición. Nosotros tenemos el ejemplo de Noé y tenemos el ejemplo de Leví. Y me dice, sí, no era un tiempo remoto cuando el obedecer a Dios era otra cosa. Diga lo que usted quiera. ¿Y de Leví qué? Porque Leví no era de los tiempos remotos tampoco, estamos hablando de los tiempos bíblicos. Y esto nos lleva a nosotros a mirar el problema que tuvieron los israelitas allá en Canaán, que sufrieron mucho y tuvieron muchas dificultades porque no obedecieron de manera total. Y cuando nosotros pensamos en Pedro, lo que afectó la espada de Pedro y lo que afectó la barca de Pedro, entonces tenemos que pensar que Jesús viene por el rescate por nosotros. Pero mira, hermano, tengo una pregunta y después de esta pregunta voy a dar un giro en el autobús y tenga usted cuidado, no choque cuando hagamos este giro. Me dice, pastor, pero ¿cómo tú estás hablando de esto y de pronto me mete por otro camino? Le voy a decir por qué he predicado este mensaje en el día de hoy. La pregunta es esta: ¿tienes pendiente, escucha bien, algo que no te deja avanzar? Cuando el creyente tiene un problema espiritual en su vida, no lo deja avanzar. Y quizás muchos de nosotros, Dios nos ha llamado para hacer grandes cosas. Escuche lo que digo, grandes cosas. Y no la estamos pudiendo hacer. ¿Por qué? Porque algo está pegado todavía. Cuando nosotros lo que sabemos pescar, que agarramos un botecito y arranca, pero está anclado todavía. Tira el anzuelo y se pegó en la piedra, o corta el hilo, pero se te pegó. Algo nos tiene alando allí. A veces son emociones. A veces tenemos atrás todavía lascivias en la mente. O tenemos una adicción a la pornografía. O tenemos una adicción a ciertas cosas que no lo parecen, pero lo son. Tenemos cosas que nos pegan allí. O tenemos el problema de la mentira. Y por mucho que usted quiera, esto no le deja avanzar. Ahora, la misericordia de Dios es tan grande, hermano, que nos ha cobijado de todos los tiempos. La misericordia de Dios te ha alcanzado a ti, me ha alcanzado a mí, nos ha alcanzado a todos nosotros. Y cuando tú pecas, sabe que si va delante de Dios y clama al poder de la sangre de Cristo, Dios te perdona, ¿sí o no? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo eso. ¿Tú lo crees también? Dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Estamos claros de eso? Hasta ahí todo va bien. Pero hay un evento que se acerca. Para las personas que hacen eventos, como a Melina, que le gustan mucho los eventos, a mí un poquito. Pero la gente que hace eventos como Marisela, ¿dónde está Marisela? Por ahí se me perdió. Allá está. Y ella está esperando ansiosa ese evento que viene. Porque tenemos cosas en la cabeza para realizar ese evento. Entonces nosotros también estamos esperando un evento que se acerca. ¿Sabe cuál es? El regreso del Señor. Lo voy a decir bajito. ¿Sabe cuál es?
el regreso de Cristo a la tierra. Eso es hablar del rapto. Hermano, es hablar del rapto. ¿Por qué necesitamos obediencia total en este tiempo más que en ninguno? Porque se acerca el rapto de la iglesia. Se acerca cuando el Señor vendrá como ladrón en la noche y se va a robar la iglesia, la va a arrebatar, se la va a llevar. ¿Y cuántos cristianos se van a quedar? Oye, lo que estoy leyendo en la Biblia asusta. Dice que era un número que no se podía contar. Porque cuando el Señor venga como ladrón en la noche y está al venir, y no estoy inventando cosas de un hombre que tiene 86 años, estoy inventando cosas que están en la Biblia y que se está cumpliendo ahora en los acuerdos que hay en Israel. Tengamos mucho cuidado con lo que está sucediendo alrededor del mundo y lo que pasa en el oriente. Ahora, mire lo que dice la Biblia hablando de la venida de Cristo y del rapto de la iglesia. Dice, después de esto, esa palabra después de esto es después que el Señor levantó la iglesia. Miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Eran millones de millones. Hermano, ¿será verdad, pastor, que son millones de millones los que se van a quedar? Esto asusta. Si Jesús viniera ahora mismo, ¿tú tienes todo arreglado para irte con Él? ¿O tienes que echarte a correr? Estos no son los taxis que uno se echa a correr y llama al abogado y llama al contador y arregla los problemas. Esto no es una situación en el trabajo. Esto es que viene y se fue. Y dice aquí, era una multitud que nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Luego hay una pregunta: Señor, estos que están aquí, que son tantos millones, ¿quiénes son y de dónde han venido? No traigo esa pregunta aquí, pero está en la Biblia. Dice, y él me dijo, escucha hermano, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están hoy delante del trono y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que estaba sentado en el trono, esto me llena de alegría, extendió su tabernáculo sobre ellos. O sea, le extendió la sábana blanca y los cobijó. ¿Por qué? Porque no estaban en la bola, no estaban en el paquete. Aunque eran cristianos y eran parte de una iglesia, no importa el nombre, los nombres de la iglesia no entran al cielo. El único nombre que entra al cielo es Jesucristo. Y Él es la única puerta, Él es el único camino. El nombre de la iglesia aquí es cuestión humana, es cuestión de hombre. Pero el creer en Cristo como nuestro Salvador y obedecerle fielmente es asunto de Dios y de la Biblia y con nosotros. Y mire lo que pasa. Cuando esto pase, ya habrán pasado 7 años. Él viene el Señor y levanta su iglesia. Y se están celebrando las bodas del Cordero. El problema está, ¿sabe cuál es? Que los cristianos que se quedan aquí en la gran tribulación no van a disfrutar de la boda del Cordero. Le puedo dar un estudio de la Biblia porque estoy muy claro en lo que estoy diciendo. O sea, ese rapto, esa alegría, ese gozo, esa comunión y santa cena que vamos a tomar en el cielo, se la van a perder porque están metidos en la gran tribulación, escondidos por las cuevas, huyendo, y van a pagar con sus vidas. A mí nadie, imagínate tú que ahora te lleven tu esposa y se va Jesús con ella y tú te quedas aquí, o viceversa. Se va el esposo y la mujer rebelde se quedó. Entonces, ¿qué sucede? Esa mujer dice, mi esposo se fue con Cristo, mis hijos se fueron con Cristo, porque el rapto nadie lo va a poder ocultar. El rapto va a ser una cosa que se va a conocer en el mundo entero. Van a tratar de darle forma, pero eso se va a conocer en todo el mundo, porque donde quiera van a haber carros atravesados, carros volcados, botes a la deriva, aviones cayéndose. Eso es lo que va a pasar el día que venga el rapto de la iglesia.
Va a haber un desastre sobre la faz de la tierra y la iglesia se va involuntariamente. Tú no tienes que hacer nada para irte con Cristo. El día que Cristo venga, tú no tienes que hacer nada, tú te vas con Él. El Señor te levanta. Dice, si tú estás dormido, no te preocupes, Él tiene un despertador y los ángeles vendrán por los 4 ángulos de la tierra y te levantarán, entrarán a tu puerta, no tienen que tener la llave, ellos van a entrar. Y te vas a levantar y tú te vas con el Señor. Y el tipo se quedó roncando ahí. Y tú volando con Jesús. O la mujer, cualquiera, porque roncan también, no crea que no. Y fuerte. Y se fue con el Señor. Y los niños chiquitos se fueron. ¿Y dónde están mis hijos? Hermano, esto es serio. El día que Cristo venga, los niños se van con Cristo, quiera tú o no, se van. ¿Y qué te vas a hacer? Un padre que sabe y sabe porque oyó el mensaje, lo oyó aquí hoy, lo oyó en 20 lugares, porque esto se predica en todas partes. ¿Entiende por qué es la obediencia total? No se puede jugar con eso. Este mensaje es para el tiempo de ahora. Para nosotros que estamos aquí, que estamos observando el cumplimiento de las Escrituras. Habrán pasado 7 años y nosotros estamos con el Señor. Y ellos van a llegar, pero fíjate que no van para el lugar donde estamos nosotros. Ellos se quedan en el altar. Van amontonándose ahí, amontonándose bajo el altar de la presencia del Señor. Y después que pase esos 7 años, entonces dice que el Señor le tiende su manto de misericordia y los une al pueblo de Dios. Porque por no consagrar sus vidas, tuvieron que pagar con sus propias vidas para el Señor. Mira, mi hermano, esta palabra que estoy dando hoy es un aviso, pero mañana puede ser un lamento. Y lo estoy hablando en serio. Mañana, el día cuando menos nosotros lo pensemos, puede ser un lamento. Pueden pasar otras cosas también, que tú y yo en cualquier momento nos vamos de aquí. Y no quiere decir que nos vamos con el Señor. ¿Y qué pasa si no tenemos la vida arreglada con Dios? ¿Qué sucede? Ahora, mira la ventaja que es tener la vida arreglada con Dios. Si una iglesia pequeñita como esta tiene su vida arreglada con Dios, nadie para el crecimiento. Nadie. La iglesia se levanta como una espuma. Yo vi hoy en Hialeah una mujer que no hablaba con nadie. No le decía nada a nadie. ¿Sabe cómo fue? Llegó del encuentro y llegó a su trabajo. Le dijeron, ¿qué tú tienes? Y dice, ¿qué voy a tener? Que tengo a Jesús en mi vida. Empezó a hablar y nadie le para el pico ahora. Empezó a llevar las personas de su trabajo. Los tenía hoy en la iglesia. Dice, tú tienes que ir a disfrutar lo que yo voy a decir allí y me vas a tener que escuchar. Y la otra diciendo lo mismo y el otro diciendo lo mismo. Se encendió Hialeah ya. Porque los cristianos empezamos a hablar. Es decir que obediencia total es una bendición para la eternidad, pero es una bendición para la iglesia aquí. Vamos a ponernos de pie. Porque si sigo hablando, la riego. Pídale a Dios en el día de hoy y hable con Él. Podido vencer. Dios te dice, oye, párale. ¿Sabe lo que tuvo Dios que decirle a Abraham cuando lo halló tan mentiroso? Dice allá por Génesis 17 que le dijo, oye, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, se acabó el jueguito. Entonces, si nosotros podemos decirle, Señor, aquí está mi corazón, te quiero honrar, te quiero servir, incline su cabeza, cierre sus ojos, si quiere, llévese la mano a su corazón. Amante Padre, cuántas gracias te da mi alma en este momento por tu amor y tu cuidado. Y mi corazón viene delante de ti para pedir una bendición y un acto de misericordia. Que un poder grande de parte tuya se apodere de nosotros. Y ahora nosotros entendamos por qué tú nos pides obediencia total.
Padre Celestial, ayúdanos para que en el escrutinio de nuestras vidas podamos mirar y encontrar qué está bien y qué no está bien. Perdónanos, Padre. Perdona nuestras actitudes. Perdona las extralimitaciones que nosotros a veces hacemos, que creemos que nadie las sabe. Pero ¿quién se oculta de tu presencia? Perdona las mentiras. Perdona las palabras soeces que hablamos. Perdona, Señor, el carácter que a veces asumimos. La intolerancia que muchas veces tenemos como personas capaces y pulcras en este mundo. Perdónanos a veces por no conocer. Y ayuda a la iglesia, Señor. Que la iglesia se consagre a ti. Cuando tengamos una iglesia que obedezca en obediencia total, tendremos un caudal de bendición y no tendremos lugar donde sentar las personas. Te entrego mi corazón, mi vida y mi ser. Y te pido, Dios, que ayudes mi corazón en este momento y me dé tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero aplaudir a Dios. Antes de terminar y bajarme de aquí, y antes de que tú te sientes, tengo que hacerte una pregunta. ¿No le has entregado tu corazón al Señor? ¿No te has bautizado todavía? Bautizarte como se bautizan los cristianos, por inmersión. Vamos a tener muy pronto un bautismo muy grande. A lo mejor tú eres la persona que te va a bautizar ahí. Alguna persona dice: pastor, yo quiero consagrar mi vida al Señor. Yo quiero decirle a Dios que me ayude, porque yo he tenido un poco de ambivalencia en mi vida. Y algunas veces he estado inventando, como dicen en Dominicana, y Dios no quiere que tú y yo inventemos, que vayamos a la realidad. ¿Hay algo que no has consagrado a Dios o que no has dejado? Hoy es el día. ¿Alguien quiere entregar su vida a Cristo? Alce su mano donde quiera que esté y diga: pastor, yo quiero orar. Yo me siento que tengo que orar. Si tú estás obedeciendo al 100%, perfecto. Esa es la alegría más grande que tenemos que tener. Espero que Dios bendiga tu corazón y bendiga tu alma. Pueden tomar sus asientos. Gracias.